yo terminé creyendo que sí, que era Sari, pues que Sari era la que me estaba generando esto. Y yo empiezo, Rafa, empiezo a ver flashes en mi mente. O sea, flashes como recuerdos donde yo lo estaba viendo a él, que me estaba, o donde yo lo estaba viendo que él me estaba viendo sexualmente. Pero eran flashes, o sea, eran imágenes que yo no podía decir, que era un recuerdo, no lo podía decir, sino que eran imágenes así, que aparecían. Yo decía, ¿y esto tan raro? No entendía qué era eso. Pensaba que de pronto me lo estaba imaginando, como ya a ese punto yo ya estaba convencida que tenía un problema. Es más, en ese punto, Rafa, yo podía durar semanas en el cuarto, sin salir a ninguna otra área de la casa. Y él disfrutaba eso. Absolutamente. ¿Y él era normal? Sí, seguía su vida normal. Entonces, Dianita, la chica, la empleada, me llevaba el desayuno, me llevaba el almuerzo y me llevaba la cena al cuarto. Y yo podía pasar 2 semanas enteras sin salir del cuarto a otras áreas de la casa. Porque en una ocasión yo salí en mi carro y me perdí. Después de conocer muy bien la ciudad, me perdí. Y entré en pánico. Y me costó mucho regresar a la casa. Regresar por la misma ruta que transitaba de forma frecuente. Y ese día yo dije, no, yo soy un peligro para otros. Porque qué tal que yo atropelle a alguien, qué tal que yo termine, no sé, o sea, me pierdo y ¿qué hago? O sea, entonces decidí que no podía volver a conducir y que no podía volver a salir. ¿Por qué eran los flashes? Esos flashes eran porque ¿Y cómo lo determinaste? mi mente me estaba mostrando lo que estaba pasando, pero de manera parcial, porque él me... ¿Te daba? Sí. ¿Con qué? Él me daba para que yo no recordara cuando él me daba y me... No puedo decirte con exactitud qué sustancia utilizaba, no te lo puedo decir porque pues nunca me hicieron pruebas toxicológicas. Y cuando yo estuve en terapia por estrés traumático y en terapia que me permitió recordar todos esos eventos, pues ya había pasado mucho tiempo, pues era imposible determinar. Lo que sí recuerdo, Rafa, es que él me llevaba unos frascos de lo que presuntamente eran vitaminas y suplementos, precisamente para subir de peso porque estaba muy delgada y para fortalecer el cerebro y él me llevaba eso. Y no eran, digamos, el frasco decía vitamina B, pero la etiqueta no era una etiqueta de un laboratorio reconocido, ¿no? Pero yo tampoco desconfiaba de eso, ¿sabes? O sea, y ahí era donde él me daba la sustancia, que no sé cuál es, pero ahí era donde me daba la sustancia que me quitaba, ¿no? la conciencia. Y ahí hacía estos actos de abuso, porque el psicópata cotidiano, es decir, ese que no cruza la línea criminal, que son la mayoría, porque la mayoría sí no cruzan la línea criminal, cuidan mucho su imagen pública. Entonces él necesitaba mantener esa imagen pública y él no iba a hacerme eso estando yo consciente, porque ya tenía cómo demostrar que había un abuso. Pero si yo no estaba consciente, ¿cómo iba a demostrarlo? Si ni siquiera lo podía recordar, ¿no? Y lo que recordaba eran, como te digo, flashes.